Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Oremos, oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con el luz del Espíritu Santo. Danos gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María. Bueno, la samaritana. ¿Quién quiere leer el pasaje? ¿Alguien sabe leer? Las negritas son las letras. Cuando el Señor supo que los fariseos estaban informados de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, abandonó la Judea y se volvió a Galilea. Debía pues pasar por Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la posesión que dio Jacob a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, pues, fatigado del viaje, se sentó así junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Entretanto, sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar víveres. Entonces la samaritana le dijo: ¿cómo tú, judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen comunicación con los samaritanos. Jesús le respondió y dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, quizá tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. Ella le dijo: Señor, tú no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde entonces tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondióle Jesús: todos los que beben de esta agua tendrán de nuevo sed, mas quien beba el agua que yo le daré no tendrá sed nunca, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua surgente para vida eterna. Díjole la mujer: Señor, dame esa agua para que no tenga más sed, ni tenga más que venir a sacar agua. Él le dijo: ve a buscar a tu marido y vuelve aquí. Replicóle la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el hombre que ahora tienes no es tu marido. Has dicho la verdad. Díjole la mujer: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron sobre este monte. Según vosotros, en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le respondió: mujer, créeme a mí, porque viene la hora en que ni sobre este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis,
Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ya ha llegado en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre desea que los que adoran sean tales. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Díjole la mujer: yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, ha de venir. Cuando Él venga, nos instruirá en todo. Jesús le dijo: yo lo soy, yo que te hablo. En este momento llegaron los discípulos y quedaron admirados de que hablase con una mujer. Ninguno, sin embargo, le dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer, dejando su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad para ir a encontrarlo. Entretanto los discípulos le rogaron: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo un manjar para comer que vosotros no conocéis. Y los discípulos se decían entre ellos: ¿alguien le habrá traído de comer? Mas Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y dar cumplimiento a su obra. ¿No decís vosotros: todavía 4 meses y viene la siega? Y bien, yo os digo: levantad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. El que siega recibe su recompensa y recoge la mies para la vida eterna, para que el que siembra se regocije al mismo tiempo que el que siega. Pues en esto se verifica el proverbio: uno es el que siembra, otro el que siega. Yo os he enviado a cosechar lo que vosotros no habéis labrado. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en posesión del fruto de sus trabajos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que testificaba diciendo: él me ha dicho todo cuanto he hecho. Cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron a causa de su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos a causa de tus palabras. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Bueno, al estilo de San Juan, que él ya, como saben, San Juan escribió mucho después su 4 evangelio, cuando ya tenía a la vista los otros 3. Y él escribió no para redundar, decir lo mismo, sino cosas que no habían comentado los otros. Por eso se detiene largamente en todos los detalles de un testigo presencial incluso. Tiene esa frescura. Escribe anciano, pero con recuerdos imborrables. A esto obviamente hay que sumarle la inspiración divina. Y bueno, tenemos cuadros muy detallados, fíjense. Pocas cosas cuenta San Juan, pero muy detalladas y largas. Nos complica bastante la vida ahora y comentar todo, pero son demasiadas cosas. Bueno, yo voy a comentar algunos aspectos de este hermoso encuentro tan personal, del cual gusta San Juan. Recuerden el diálogo con Nicodemo. Bueno, en primer lugar, para encuadrarlo un poquito, ubiquen dónde está Samaria. Estaba en el camino entre el norte y el sur. Más o menos para los judíos la cosa era así. En la opinión de ellos, en torno a la zona de Judea, en torno a Jerusalén,
y en la misma Jerusalén estaba la religión más pura, teóricamente defendida por los fariseos, pero allí también estaban los saduceos, que era la clase más pudiente, que era la prorromana. Pragmáticos, acuérdense que Caifás era saduceo, que la religión pasaba a un segundo plano, y para ellos era muy pragmático, la situación era simplemente Roma es más fuerte, hay que aliarse a Roma para sobrevivir, por eso olvidaban los aspectos religiosos. Los fariseos insistían en la religión, pero más como una cuestión política de identidad nacional, por eso Cristo los critica, siendo que eran tan observantes. Por eso el pueblo que los admiraba, por eso sorprendería de que Cristo los tratara tan duramente. El norte, la zona de Galilea, era la zona más contagiada para los judíos por los paganos. Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Para nosotros, que hayan zonas, pueblos, colectividades mezcladas de italianos, franceses, españoles no nos significa mucho. Pero para los judíos sí, los judíos eran la raza elegida, no había que mezclarse. Y para colmo por ahí, ¿se acuerdan que lo dice Camino del Mar? Galilea de los gentiles, Camino del Mar. Había una ruta internacional, comercial, otra más, que contaminaba toda esa zona. Ahora, curiosamente, todos los apóstoles de Cristo son de la zona, salvo Judas, que era más cercano a Jerusalén. Ahora, entre el norte y el sur, entre ellos hacían mucha diferencia. Puede salir algo bueno en Nazaret. En el centro había un enclave samaritano. El origen de los samaritanos es el siguiente: cuando los destierros se llevaron sustancialmente toda la población, quedan algunos siempre. Por una u otra razón, quedaron algunos habitantes. Y enviaron o vinieron, como quedaron tierras vacías, pobladores de otros lugares. Y que se terminaron mezclando con la población israelí. De manera que surgió una raza nueva, mixtura, mezcla de otros, cultura nueva y religión nueva. Por eso había un problema de raza, cultura y religión. Tenían un lugar distinto para adorar. Cuando vuelven los judíos del destierro, esta población nueva, mezcla, híbrida, en todo sentido, no la consideraban como de ellos. Eran una especie de herejes en un sentido amplio. Por eso eran detestadísimos. Y de hecho quedaron como arrinconados, se agruparon entre ellos y quedaron en el centro de Israel. En el orden de la providencia es importante los samaritanos porque representan no ya los pueblos paganos, sino, por así decir, el hereje. Interesante también la actitud de Cristo ante ellos. Se detestaban mutuamente. Históricamente después es importante Samaria porque la mezcla de religión de ellos, sobre todo con religiones orientales de origen persa, etc., dieron lugar al gnosticismo. En Samaria nace el gnosticismo. ¿Se acuerdan de Simón, el mago? Que se convierte, se bautiza, pero no del todo. Si hasta, no sé si lo engañó a San Pedro o se desconvirtió. Pero, según Ireneo, de Simón el mago después nace toda una escuela. De hecho, había una escuela samaritana gnóstica, que después se detecta en el siglo II, III, etc. Entonces, ahí se va a dar esa mixtura entre no ya la religión de Israel, sino el cristianismo interpretado en clave gnóstica, que dio bastante trabajo a la iglesia. Bueno, siempre Cristo de paso, y acuérdense del buen samaritano, las parábolas de Cristo donde menciona a los samaritanos, que lo indignaba a los judíos con eso. Bueno, entonces
para ir de norte a sur había que pasar o por Samaria, con todas las dificultades del lugar, o por el mar, que había que dar todo un rodeo. Cristo optó entonces por esta opción, ¿no? por pasar por Samaria. Bueno, por eso es doblemente, si se quiere, valioso este hecho, tanto en la conversión de la mujer, como que le pidieran a un judío que se quedara a Jesús, ¿no? Bueno, vamos a comentar algunos pasajes, porque hay un misterio en cada cosa, en cada frase, en cada hecho. Dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto a la fuente, junto al pozo de Jacob. Era la hora sexta. Es un pozo, todavía está, uno lo visita y siempre le dan agua a tomar, por supuesto que tiene que pagar por el agua. Y venden agua al pozo de Jacob y todo, por supuesto. Bueno, dejemos el aspecto turístico, pero el pozo ese pozo es antiquísimo, donde los patriarcas, bueno, o en el brocal del pozo, o en las piedras que había en torno, dice Jesús se sentó cansado del camino, a la hora sexta. Realmente impresiona el cansancio de Cristo. Uno dice cómo el verbo de Dios se cansa, la omnipotencia se cansa. Hay momentos en la vida de Cristo que queda tan patente la fragilidad humana que asume. Uno sabe si se hace hombre, pero cuando lo vemos quejarse a Cristo de un dolor, o sufrir la sed, o el cansancio, que es el cansancio sino algo tan humano, y que Cristo necesita sentarse, Cristo se cansa. Tan consolador para nosotros también. Yo también me canso, nos cansamos. Confesar el cansancio, confesar incluso nuestros pecados, es como, no sé si decir, un acto de humildad, que a veces curiosamente no nos resignamos a hacer, ¿no? Entonces confesar nuestros límites, como decía un santo, qué lindo es sentirse pecador, no por los pecados, sino el reconocimiento de los pecados. Igual que el reconocimiento de mis límites, decir no sé, no puedo, me equivoqué, lo hice mal, me voy a corregir, hay otro que sabe más que yo, otro que lo hace mejor que yo. Todo eso, para así decirlo, nos enseña mucho más elocuencia, que el verbo se canse, ¿no? Cansado del camino. ¿Qué es el camino? Porque siempre hay que leer esto en dos planos, o en tres, o en más planos, ¿no? ¿Qué es el camino? Sino la condición humana también. Yo le decía, los ángeles no tienen camino, es un solo acto, es todo instantáneo en ellos. En nosotros la vida es un largo camino. Por eso es tan humana las virtudes del camino, las que nos hacen continuar en el camino, la perseverancia, la constancia, el que persevere hasta el fin del camino. O las virtudes propias del caminante, está tan vinculado a la esperanza, creo que lo veíamos el año pasado. Si hay algo que nos pone en camino, algo que es la esencia del caminar, es la esperanza, que indica dos cosas: por aquí se va, pero todavía no estoy en el final, pues si no, al llegar desaparece la esperanza. La esencia de la esperanza es la de lo que llaman los medievales el status viatoris. Si hay algo que nos pone en status viatoris, en estado de caminante, es la esperanza. Y crea en nosotros, la medida en que crece la esperanza, la fe, por así decir, nos hace ver el término. Y la esperanza pone en el alma del cristiano, en la medida en que crece la esperanza, el anhelo de dirigirse hacia el fin, de caminante, ¿no?
y que significa muchas cosas eso, ¿no? El status viatoris, la esperanza. La certeza de un final, de un sentido. El que camina no divaga, no es un aventurero que anda buscando. El mundo moderno es un aventurero, es como un aventurero. Salió a la aventura, no sabe ni a dónde va a ir, ni cuánto se va a demorar en un lugar. Está viendo. El mundo moderno se parece más a un aventurero, un mochilero, uno que hace dedo, que al cristiano que sabe bien. La lucidez de la fe me hace ver bien claro el fin. Y la esperanza me da aquello que es tan consolador en el camino, que es la certeza del fin, el sentido de este camino, el sentido del cansancio, etc. Es más, Cristo mismo se hizo camino, yo soy el camino, ¿no? Pero Cristo cansado del camino, cansado de la condición humana, a Cristo lo cansó, no solamente lo permitió morir, sufrir y morir, sino le cansó la condición humana. Yo soy el cansancio de Cristo, como yo soy el llanto de Cristo, yo soy las heridas de Cristo, yo soy la muerte de Cristo, pero yo también soy el cansancio. La hora es sexta. San Juan, inspirado, ¿no? Nos cuenta estos detalles, pero son importantes. El mediodía es la hora de la muerte de Cristo. En la cruz va a estar al final del camino, o lo más arduo del camino. También la hora sexta. Y en las dos veces pidió de beber, la sed. La sed justamente expresa acá la transpiración, la fatiga del camino, y en la cruz no ya la transpiración, sino la sangre, el agua de la transpiración y la sangre, o sea, todo. Fíjense cómo hay un aspecto sacrificial en esto, ¿no? Que ahí nomás vamos a ver traducido en frutos. Cristo pidiendo de beber, como en la cruz, con más impotencia, porque acá la podía sacar, pero en la cruz estaba clavado. Hay que sacar el agua. Por un lado, entonces, esta sed de Cristo significa la condición humana sacrificial. Yo soy el cansancio de Cristo y yo soy la muerte de Cristo, ¿no? Y la sangre perdida es la que le da esa sed. Pero fíjese otro detalle, es el pozo de Jacob. Esto viene de los patriarcas. Hay que sacar el agua. Y Cristo después va a decir, habla del agua viva. Hay una figura en el agua y en la fuente donde muestra dos imágenes hermosas donde está el signo y la realidad. Ese pozo de Jacob es Cristo anunciado, ¿no? Pero con esta diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo. Aquí hay que hacer un esfuerzo y sacar el agua. Cristo es la fuente de agua viva. ¿Qué significa agua viva? Y que salte hasta la vida eterna. Agua viva es el agua surgente, que no hace falta sacarla, que tiene fuerza propia. Ahí está la diferencia del Antiguo al Nuevo Testamento. Todo el pueblo de Israel, la historia de Israel, la economía de Israel, comparada con la de la era cristiana, que supera lo anterior, hay continuidad y ruptura. Continuidad porque una cosa se ordena a la otra, como la semilla al grano, ¿no? Pero hay ruptura y una superación. Ya no tendrá necesidad de venir al pozo. El cansancio de la ley de Moisés, 1000 prescripciones. Hay toda una fatiga en Israel que no supo soportarla. Por eso las reiteradas infidelidades de Israel. La condición del Nuevo Testamento, ¿cuál es? No es que no existiera el agua en el Antiguo, no es que no
No es que no existiera la gracia en el antiguo, pero era más difícil la salvación en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. En el Nuevo se distingue, se contradistingue, se supera por la abundancia de la gracia. Pentecostés, ¿qué es? Es la lluvia. Acá hay un pozo que hay que sacarlo con fatiga. Este pozo está vinculado a la historia de Israel. O sea, está todo Israel representado en este pozo. Y el agua viva de la cual están... ¿se acuerdan los profetas que hablaban de que va a haber una fuente de aguas vivas, una surgente? Bueno, en estas expresiones del agua está mostrado lo que es la abundancia de la gracia en los tiempos del Nuevo Testamento y de los medios de la gracia. Y uno piensa, no exclusivamente, pero especialmente en los sacramentos. El ex opere operato, en términos teológicos, de los sacramentos, el ex opere operato, la fuerza del sacramento es la fuente de agua viva, que no es otra cosa que la prolongación de la gracia de Cristo, ¿no? Que de él brotaba una fuerza. Si conocieras el don de Dios, todo el diálogo de Cristo está para llevarla, la mujer esta, del pecado a la gracia, ¿no? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Le habrías pedido y él te hubiera dado. Si conocieras. Los samaritanos, en fin, sabían que iba a venir un Mesías, eso quedaba en la tradición de ellos. Pero habían mezclado las cosas, propio del el que cierra en la fe, el hereje, se ciega, y entonces no puede encontrar la salvación. Si conocieras, o sea, tenés que rectificar, no conocés, o sea, sos ignorante, o sea, le habla un judío, tal vez le ha indignado a la mujer porque ambos creían tener razón en sus ideas religiosas. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, como diciéndole, estás errada, estás equivocada. Primer paso en la conversión es la humildad de reconocer su error, ¿no? ¿Y quién es el que te dice además? Bueno, le hubieras pedido esa agua. Las palabras, si tú conocieras el don de Dios, el don, ¿y quién es el que te dice dame beber? Quizás tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. En la vida espiritual, aunque parezca extraño, es más importante recibir que dar. Y es la diferencia que hay de Marta a María. María lo reconocía a Cristo y creía que cumplía con él, agotándose en sus trabajos, en la manera de servir a Cristo, Marta. Y Cristo le hace una corrección. María es la que recibe, Marta es la que da. Y Cristo elogia la actitud de María. El cristianismo es una paradoja, ¿no? Nos pide todo, pero en realidad es más propio del cristiano disponerse a recibir que dar. El don de Dios, ¿no? El regalo. En realidad, la vida del cristiano es más disponerse a la gracia. Es más, esto no significa el quietismo, es otro error. Fíjense, cristianismo es un equilibrio de muchas cosas que aparentemente pudieran aparecer como contrarias, como opuestas, como inconciliables. Ese fue el problema de Lutero, que cuando racionalizamos la fe, empezamos a encontrar oposiciones.
El error del Pelagio fue eso. Todas las herejías, en el fondo, de ayer y de hoy, herejías teóricas y prácticas, son oponer cosas que a veces no las entendemos cómo pueden unirse, pero se unen. Hay un misterio ahí. Como pasa en la acción divina y humana, la humanidad y la divinidad de Cristo, etc., ¿no? Esto no significa el quietismo, es un error, es una herejía, bien tipificada y que ha aparecido muchas veces, sino que toda nuestra actividad que debemos ponerla no termina siendo más que dispositiva para la gracia. Y cuando vemos la teología de la gracia, el sin mí nada podéis hacer, que en último término todo es obra de Dios. Dios es el que ejerce en vosotros el querer y el obrar. Entonces se anula la libertad humana, ¿no? En los dones del Espíritu Santo, la causa motora es donde más se nota la acción del Espíritu Santo, es Dios. Entonces, Dios pide que pongamos todo, como en Caná, llenar las tinajas hasta el borde, y llenadas se transformaron en vino, pero hubo un cambio cualitativo por la acción de Dios. Pero llenar las tinajas hasta el borde, o en la multiplicación de los panes, reúnan todos los panes y peces que hay. Por eso, en la obra buena, en la obra de un santo, si uno termina viendo todo lo que es valioso ante Dios, al final ha sido obra mía toda, pero ha sido toda obra de Dios. Y como es la causa principal, en último término, es más Dios que yo, a quien debe atribuirse todas mis obras buenas. Por eso, la misteriosa teología de la gracia concluye en eso, ¿no? Nosotros a veces pensamos que la perfección es todo músculo, toda acción, todo hiperactividad, capacidad, despliegue de capacidades humanas. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque se pueden llenar las tinajas hasta el borde, pero si Cristo no obra, queda en agua nomás, no en vino, ¿no? Santa Teresa en los grados de oración, acuérdense, indudablemente ha tenido en cuenta este pasaje del pozo de Jacob y el agua viva. Hay un contraste. Es muy distinto el pozo de Jacob, que tenía 30 metros de hondo y hay que sacar el agua, del agua viva. ¿Se acuerdan ustedes? Lo ponen esos 4 modos de sacar el agua en el camino de perfección, y al final el agua sin esfuerzo, pero al principio el esfuerzo. Se nota más al principio el esfuerzo humano, la etapa predominantemente ascética, la etapa predominantemente mística. Vale más una acción no porque procede de mayor esfuerzo, sino de mayor gracia. Una obra no es más buena porque es más difícil, sino porque es más buena en sí. Por su ser, por su más perfección. El obrar de la Virgen era muchísimo más valioso que el nuestro, el de los santos, y procedía de menor esfuerzo. No podemos medir por el esfuerzo el valor de una obra, sino por la perfección que tiene, por proceder más de la gracia que de mí. Quien beba de esta agua volverá a tener sed, y el agua que yo le daré no tendrá sed. Será una fuente que salta hasta la vida eterna. Acá hay como un juego de figuras, de palabras. El hombre que tiene sed, el cuerpo y el alma, estamos en los dos planos, ¿no? Entonces, hay una sed que creemos que se sacia con las cosas de la tierra, llamadas estrictamente concupiscencias de la carne, concupiscencia de los ojos, soberbia de la vida, en fin, que se satisface el anhelo de felicidad
el anhelo ardiente que es la sed o el hambre, el hombre caído quiere saciarlo en las cosas de la tierra, en las concupiscencias, son las inclinaciones capitales. La genialidad de la tradición monástica, sobre todo, de haber descubierto las tendencias básicas, madres, los pecados terminales, o más que pecados son inclinaciones, espíritus llamaban los antiguos. Hoy hablamos de pecados capitales. No es lo más correcto, hay que hablar de inclinaciones capitales. De una inclinación procede el pecado, pero lo importante no es que el pecado, sino que es una inclinación permanente y terminal. No se lo busca por otra cosa, sino por sí misma. Esa es la esencia de inclinación, vicio o espíritu capital. Entonces, es una genialidad psicológico-espiritual, psicológico-moral, descubrir esto para entender al hombre. Pero siempre pasa lo mismo, en todos los siglos, entonces esto es universal. Entonces, esa sed que el hombre tiene, o se sacia en las cosas de la tierra o en las cosas de Dios. En este doble juego está hablándole a la samaritana. Santa Teresa le fascinaba el episodio, y en el convento había un cuadro de la samaritana. Y allí de haber tomado esa imagen en los grados de oración. Ella comenta, por ejemplo, en el camino de perfección. Dice, el agua hacia la gracia, ¿no? Trae consigo la misma satisfacción con que se mata aquella sed. De manera que es una sed que no ahoga, sino las cosas terrenas, antes da hartura. De manera que cuando Dios la satisface, la mayor merced que puede hacer al alma es dejarla con la misma necesidad y mayor que era siempre de tornar a beber de esta agua. Entonces, el agua, aquí el agua es la gracia, quita la sed de las cosas terrenas y aumenta la sed de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Es decir, se quiere más y más. Y en otro lado, en las 6 moradas, cuenta, dice ella, se siente una soledad extraña, va usando distintas imágenes para expresar fenomenológicamente esta etapa de la vida espiritual. Siente una soledad extraña, porque ninguna criatura de toda la tierra no le hace compañía. Que meditamos el desierto. Sí, convivimos, pero no le hace compañía. Antes todo lo atormenta más. Se ve como una persona suspendida, colgada, que no asienta en cosas de la tierra, ni al cielo puede subir, porque estamos en la tierra, ¿no? Abrazada con esta sed, y no puede llegar al agua, todavía, a Dios, ¿no? Y no sed que pueda sufrir, sino ya en tal término que con ninguna se la quitaría, ni quiere que se le quite, sino con la que le dijo el Señor a la samaritana, y eso no se la da. O sea, esta sed de Dios, este anhelo de Dios de más, la consuela, la llena. La sed de las cosas de la tierra es penosa y no se satisface nunca. La sed de las cosas de Dios, esa misma sed, es gozosa y pide más. Es las dos cosas a la vez. Es satisfacción y sed, digamos. ¿Por qué? Porque la amistad con Dios, la gracia, pacifica el alma, consuela el alma, pero no dice basta, sino que salta hasta la vida eterna, o sea, pide más. No sé si entendí bien el lenguaje de Santa Teresa, que es bastante complicadito.
Bueno, y aquí inevitablemente, en este diálogo de Cristo con la samaritana, del agua, uno tiene que remontarse al Génesis, capítulo 2:10, donde habla que el jardín del Edén, en el centro había una fuente de aguas vivas que regaba todo el jardín. Había una fuente de agua viva que regaba todo el jardín, de donde salían 4 ríos. Es una manera de decir a todos los lugares. De alguna manera, Cristo es esa fuente de agua viva en la iglesia, el nuevo paraíso, que riega todo el jardín de la iglesia, que da frutos. O sea, Cristo es el nuevo Adán, pero Cristo es el nuevo paraíso, todo. Y la fuente de agua viva es Él. En la cruz quedó más de manifiesto. Fíjense cómo dice San Bernardo, aquello que decía Santa Teresa. Dios es aquel bien que se busca para encontrarlo con mayor dulzura y se encuentra para buscarlo con mayor avidez. Acá juegan la esperanza y la caridad. Se busca es la esperanza y se encuentra es la caridad. Pero la caridad despierta más la esperanza. Se encuentra para seguir buscándolo, para buscarlo con mayor avidez. Las virtudes teologales se potencian mutuamente. La esperanza me hace buscar, y algo se encuentra en la tierra, sí, pero lo encuentro para buscarlo más. O sea, la caridad genera más esperanza. En la búsqueda está la esperanza y en el encuentro está la caridad. Las dos cosas se dan simultáneamente en la tierra. Por eso Santa Teresa decía, esta agua que es la gracia, que es Dios, es dulzura, consuela, quita la sed, pero a su vez despierta más sed. Las dos cosas. Dios es objeto de la esperanza y Dios es objeto de la caridad, dicho en términos teológicos. Dame esa agua, dice la samaritana. Y acá, la verdad es que me costó entender por qué pasaba otro tema, no entendía que saltaba. Dame esa agua y después pasa el monte Garizim y esta mujer está media rarita. Pero bueno, por algo la ponía San Juan. Dame esa agua. Es como si Cristo le dijera, para beber de esta agua hace falta purificar el corazón, hace falta algunos trámites, hay que hacer algunos trámites legales acá, ¿no? Entonces, no es así nomás la cosa. Así como le dijo antes, tenés que corregir algunas cositas en la cabeza, si conocieron, no lo conocés, aunque crees que conocés, no. Con delicadeza se lo dice, acá le dice, hay que corregir algunas otras cositas en tu vida. ¿No te parece que hay algunas imperfecciones, algunas faltitas veniales? Bueno, hay que purificar un poquito el corazón. Entonces Cristo le dice, dame esa agua, bueno, llama a tu marido. Entonces, acá es como si proféticamente le hiciera tomar conciencia a esta mujer de una vida desordenada. Como suele pasar a veces, ¿no? Que uno se hace el tonto de los pecados y pasa a otro tema, dame agua. No. La contrición. Entonces, es más, la autoridad de Cristo, profeta, etcétera, le impacta a esta mujer y confiesa su falta, ¿no? Por eso pasa, ve a buscar a tu marido y vuelve aquí. No tengo marido.
bien has dicho, no tengo marido, pues 5 maridos has tenido, y el hombre que ahora tienes no es tu marido. Le completa un poquito la confesión, ¿no? Un poquito desmemoriada estaba. Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron sobre este monte según... Se empieza a hablar del marido a la adoración. Le cambia de tema. Digo, se está haciendo la tonta esta. No, pero creo que significa esto. Ella pasa a hablar de Dios y dónde se adora a Dios y cómo se adora a Dios. O sea, me parece que esto expresa la contrición del corazón. Ella de golpe se sitúa ante Dios. Los pecados se ven ante Dios, no ante los demás, ¿no? Entonces pasa como otra dimensión, es como si viese simultáneamente a que ella le dice algo, no tengo marido, y Cristo le termina de completar un poquito la confesión. Por más que no lo diga acá, se supone una contrición y volver a hablar y ponerse a hablar de Dios y dónde se lo adora a Dios y cómo se lo adora a Dios. Significa esa conversión, me parece, del corazón. Pero lo importante es que es el paso para poder beber de esa agua. La conversión de esta mujer, que de hecho se realiza. Tan linda la expresión esa, Señor, veo que eres profeta, etc. Bueno, y le habla del Mesías. Yo sé que el Mesías, etc. Yo soy el que habla contigo. Después de todo este proceso, el diálogo, que ella se va abriendo los ojos, estoy delante de un profeta, y le habla de un Mesías, y ahora estoy delante del Mesías. Fíjense cómo va de a poco, digamos, el proceso interior de esta mujer. Soy yo el que te habla contigo. Mano a mano, ¿no? Uno piensa lo que ha significado para esta mujer a esta altura, que ha ido descubriendo de a poco y se encuentra con Cristo, ¿no? Otro cuadro, digamos, si Cristo tuvo, hay cosas que hay que adivinar por la actitud de Cristo. Si Cristo no le habla a Herodes, uno dice, bueno, por algo será, no es que estaba enojado Cristo y no le quiso hablar. Entonces uno dice, bueno, por algo. Entonces podemos comprender el interior de Herodes por el silencio de Cristo. Bueno, y si Cristo le dice a una persona, tus pecados están perdonados, significa que está en contrición, aunque no le diga, y se arrepintió, no hace falta que lo diga. Si Cristo se lo perdona, quiere decir que es perdonable. Si Cristo se manifiesta tan claramente, ¿y con quiénes lo hizo así? ¿Con quién otro? Soy yo el que habla contigo, el Mesías. Con tanta claridad, etc. Cuando uno ve a Cristo ante el buen ladrón, que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, uno de ahí puede deducir las disposiciones extraordinarias de este hombre, aunque no los describa. Y aquí podemos suponer también el alma de esta mujer contrita, y que si Cristo no hubiera visto tanta disposición en esta mujer, no le hubiera dicho, soy yo, hubiera callado. El arcano, el no hablar cuando uno no va a ser entendido, no deis las cosas santas a los cerdos, acá es justamente lo contrario. Hay que dar las cosas santas aquí, a los hijos, porque pueden recibirlas. Está en disposición esta mujer. Otro cuadro, la mujer yendo al pueblo y hablándole a todo el mundo de Cristo, ¿no? Fíjense, no solamente ella se convierta, sino que es natural esto, el bien es difusivo. Y va, y de hecho hace un apostolado extraordinario, y convierte a otros, o ella, o lleva a Cristo. Y termina muy hermosamente diciendo, ya no solamente creemos las palabras de ella, ya no creemos a causa de tus palabras, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo.
La sorpresa, me imagino, para los apóstoles, con los samaritanos ni se hablaban. Y Cristo hace esta obra maestra, doblemente valiosa, lo que no consiguió con los judíos a veces, de convertir a todo un grupo de samaritanos y que los samaritanos le invitaran a quedarse. Dos cosas aquí hay realmente para ver. Una, el apostolado. El apostolado no es marketing, no es propaganda, es difusión de la vida. Entonces, esta convicción de la mujer, esta contrición verdadera, conversión verdadera, fue la base, el centro, la esencia de su espíritu apostólico. La Iglesia no hace propaganda, la Iglesia contagia y difunde la vida, una convicción, que es una luz y un cambio de vida, las dos cosas. No es simplemente una cuestión en el plano de la psicología, de los afectos, de los sentimientos. Es una manera de ver las cosas. Jesús le corrige a esta mujer, le dice que ignora y le dice, yo les voy a decir que, les digo que le habla el final de la etapa de fractura, de motivo de fractura entre samaritanos y judíos. Vamos a empezar otra etapa superadora de esta. Entonces le corrige, le enseña a la mujer, la catequiza. La conversión empieza por ordenar ideas y hoy uno lo ve más que nunca. Hace falta ordenar ideas de orden natural, elemental. Pero es el primer paso a la conversión, si no, no puede darse. Hoy hay que insistir mucho en la apologética. Por eso Cristo le profetiza a esta mujer, le adivina, etcétera. Es un mundo que tiene una imagen distorsionada de todo, de Dios, del hombre. Entonces hoy hay que hacer mucho esfuerzo apologético, como lo hizo Cristo con ellos. Pero si por un lado nos enseña cuál es la esencia del apostolado, es contagiar, es transmitir una convicción del alma, algo que se les desbordó. No es que Cristo ahora tenés que hacer apostolado como la Virgen de María 2 horas por día, no. Espontáneamente le nació a ella. Entonces, fíjense, una conversión nunca permanece sola, si es verdadera, ¿no? Y por otro lado, no hay nadie que no sea convertible. Yo creo que fue para los apóstoles, todo tiene una razón de ser. Pienso que esta puede ser una. De Cristo quiso pasar por ahí y mostrarle a los apóstoles que hasta los samaritanos iban a convertir. Para un judío esto era absolutamente impensable. Y esto era como un paso intermedio hacia los paganos. Cristo vino para los judíos. En el plan de Dios era así. E Israel iba a convertir a los paganos. Porque cuando después dice, después de Cristo sube los cielos, el orden, hay que predicar en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Jerusalén siempre pone a Samaria. Y uno dice, no es que sea una ciudad intermedia, como decir Buenos Aires, Córdoba y después, no. Significa cualitativamente algo muy especial Samaria. Esa situación cultural y religiosa es una cosa entre pagano y judío. Pero si esta mujer y este pueblo se convierten, no hay nadie que no sea convertible. A veces podemos tener una visión, y debemos tenerla, objetiva y muy pesimista del mundo en cuanto a la fe. ¿Sí? La cultura antinatural, no solamente anticristiana, sino antinatural de hoy, hay que ser realista y hay que hacer un esfuerzo por entenderla y saber rebatirla, saber dar razón de lo que está bien o lo que está mal. Pero por otro lado puede generar una descripción profunda del hombre de hoy, etcétera, una sensación de que esto no se puede hacer nada, está todo perdido. Y a veces nos consolamos nuestra esterilidad, nuestra falta de celo, etcétera, con eso.
Sí, está perdida la familia, los jóvenes están todos perdidos, la televisión, listo, me quedo en casa. Está todo perdido y me quedo tranquilo en la conciencia. ¿Cristo qué nos hace ver con esto? Que no hay nadie inconvertible. Todo ser, todo humano es imagen y semejanza de Dios, sí, si no caemos en una postura pesimista luterana, calvinista. Hay tipos inconvertibles. Eso es desconfiar del poder de la gracia y de la naturaleza humana misma, hecha por Dios, y que está siempre, tiene la potencia obediencial, que se llama. O sea, una gracia de Dios puede desarmar toda una estructura mental. Uno ve los grandes conversos del protestantismo, del ateísmo, del socialismo, del marxismo, del materialismo, lo que sea, en un instante Dios le cambia toda la cabeza. Recuerden la conversión de Claudel. En un instante tuvo certeza de la existencia del Dios vivo, dice. Entonces, la gracia de Dios, que necesita nuestra mediación, porque bueno, esta mujer fue mediadora. Y digamos, si no hubiera, Dios contó con esta mujer para la conversión de Samaria. ¿Y quién era? Miren el apóstol de Samaria. Sola, dice que estaba. Normalmente los pozos se juntaban las mujeres, así de paso charlaban. Era el psiquiatra de antes, bueno, el salón de psiquiatría, la mesa, el sillón de psiquiatría, bueno. Se iban en grupo y charlaban de ida, de vuelta y allá, o sea, porque quedaba al lado, pero estaban toda la mañana. Bueno, pero esta mujer sola, siempre iban en grupo, entonces, y claro, se le había robado los maridos a todos los vecinos. No sé si le quedaban muchos amigos, pero sería por eso, pero se ve que era media odiosona, no sé qué era, pero... Y sin embargo, esta mujer se convierte en el apóstol de Samaria. Esta mujer, entonces uno dice, bueno, hay que tener con los esquemas humanos demasiado limitados, es decir, esto no se puede, porque es una manera de racionalizar las cosas de Dios. Dios tiene otros recursos, que los que naturalmente uno pudiera ver. Entonces, miren con quién y a través de quién evangeliza Samaria. Y a quiénes. Para un judío un samaritano era inconvertible. ¿Qué habrán pensado los apóstoles de esto? Y el día de mañana, cuando Dios nos manda a evangelizar el mundo, tal vez han pensado en estos casos, el buen ladrón, el centurión que se convierte cuando no había nadie que le predicara, donde todos los signos eran al revés. Entonces hace ver que el mundo está podrido, desordenado, etc., pero Dios es Dios. Y Dios tiene recursos que ningún hombre puede resistir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.